Mis hermanos, ¿de qué sirve tener la cabeza llena de conocimiento? ¿De qué sirve leer un montón de libros? ¿De qué sirve tener la cabeza llena de teología cuando no demostramos con nuestros hechos que realmente amamos a Dios y deseamos obedecer su palabra? Dice Pablo, tú que te jactas de la ley, versículo 23, violando la ley deshonras a Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando violamos la ley de Dios, estamos deshonrando al Dios de la ley. Por eso cuando amamos la ley de Dios, estamos amando al Dios de la ley. Oh, cuánto amo yo tu ley. Fíjense que el salmista no dice cuánto amo yo la ley. Él no era un legalista. Es cuánto amo yo tu ley. Porque es tu ley, porque salió de tu corazón, porque revela lo que tú quieres para mí. Yo amo tu ley. Dice Pablo en Romanos capítulo 7. Yo me deleito en el hombre interior, en la ley de Dios. Yo me deleito en la ley de Dios. La ley es un deleite para mí. Es la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y saben lo que ocurre cuando los que dicen ser el pueblo de Dios viven así? Que hacen que el mundo juzgue mal a Dios por su culpa. Dice el versículo 24, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Pablo está mezclando aquí Isaías 52 capítulo 5 con Ezequiel capítulo 36 versículo 20 al 23, y está uniendo esos dos textos para mostrar probablemente que este patrón de hipocresía no era nuevo en el pueblo de Israel. Mientras se gloriaban en ser el pueblo escogido por Dios, separados para Dios, vivían de tal manera que las naciones gentiles terminaban pisoteando el nombre de Dios que ellos invocaban por culpa de ellos. Y una vez más, mis amados hermanos, este es un pecado muy serio del que los evangélicos no están exentos. Otra vez dice Martin Lloyd-Jones, no podemos culpar al mundo incrédulo cuando juzga a Cristo y al cristianismo por lo que ven en los miembros de las iglesias. Después de todo, así como piensan los incrédulos, después de todo, ¿de qué sirve un Cristo que no transforma a nadie? Porque él dice ser cristiano. Yo no veo su cristianismo en su conducta, en sus decisiones, en sus valores, cómo se visten. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué piensan acerca de Cristo las personas que te conocen íntimamente? Las personas que están a tu alrededor. Porque nosotros decimos que Él es un gran salvador, que nos ha salvado de nuestros pecados, nos ha rescatado. Ahora, ¿es eso evidente para ellos cuando te ven a ti o cuando me ven a mí? No porque vivamos una vida perfecta, sino porque vivimos una vida coherente. No es de perfección que estamos hablando aquí, es de coherencia. Es de coherencia. Aquel que ha sido salvado del pecado al precio de la muerte de su Salvador debería demostrarlo delante de todos, tomando en serio el pecado, aun cuando peca. Porque los creyentes pecan. Y yo no sé si tú lo sabías. Pero el creyente toma el pecado en serio. Hasta cuando peca, el creyente debe ser reconocido porque es un hombre, es una mujer que vive una vida de arrepentimiento todo el tiempo y que sabe pedir perdón cuando se da cuenta de que su conducta pecaminosa ha afectado a alguien. Es una persona que se arrepiente delante de Dios y delante de los hombres. Toma el pecado en serio. Por eso alguien decía que una vez anunciamos que somos cristianos, y debemos anunciarlo, debemos proclamarlo que somos cristianos, contraemos de inmediato una tremenda responsabilidad. Nuestros prójimos están mirando y observando cómo vivimos. Aseveramos grandes cosas acerca de Dios, dice este autor, y con toda razón, porque Dios es grande. Pero ellos lo juzgarán a Él según lo que vean en nosotros. Ellos, el mundo incrédulo, juzgará a nuestro gran Dios por lo que vean en ti y en mí. Por eso que dice este autor, es una tremenda responsabilidad. Llevamos el nombre de Cristo. Yo me preguntaba cuando leí este pasaje esta semana,
y preparándome para predicar decía, ¿y a dónde es que quiere llevarnos Pablo con este proceso de argumentación? Bueno, yo creo que una de las cosas a la que Pablo quiere llevarnos es a mostrarnos que los privilegios en sí mismos no nos servirán de nada cuando tengamos que presentarnos en el tribunal de Dios. De hecho, estrictamente hablando, esos privilegios que disfrutaban los judíos y que nosotros disfrutamos aún más, los colocaban en una condición más peligrosa que la de los gentiles, porque su conocimiento de la voluntad de Dios era muy superior. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en Lucas capítulo 12, versículo 48? Él dice, a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y si tú has tenido el privilegio de estar bajo la influencia del cristianismo, y voy a hablar como loco aquí, perdónenme porque voy a hablar como loco, como dice Pablo en 2 Corintios 11. Si tú has tenido el privilegio de estar en una iglesia en la que yo creo de verdad de corazón que se trata de predicar fielmente la palabra de Dios, si tú has tenido ese privilegio domingo tras domingo, año por año, tu responsabilidad es aún mayor que de la de los judíos de los que Pablo está hablando en este pasaje. No pienses ni por un momento que por haber nacido en un hogar cristiano, por tener una esposa cristiana, por haber asistido durante mucho tiempo a una iglesia donde se predica la palabra, o porque tienes un entendimiento bastante bueno de la sana doctrina, que tú tienes buena teología, no pienses ni por un momento que por eso tú vas a salir bien parado en el día del juicio. A menos que te ampares únicamente en Jesucristo y en su obra de redención para el perdón de sus pecados, ninguno de esos privilegios te servirá de nada cuando tengas que comparecer ante el tribunal de Dios. Ahora, yo creo que Pablo está tratando de hacer otra cosa aquí. Pablo está tratando de librarnos, porque recuerden que esta es una carta que se escribió a cristianos de Roma en el primer siglo. Yo creo que Pablo también está tratando de librarnos para que no cometamos el error de confiar en nuestra profesión de fe en Jesucristo si somos una contradicción andante de esa fe que profesamos. Yo voy a repetir eso otra vez. Yo creo que Pablo también nos está librando de cometer el error de confiar en nuestra profesión de fe en Jesucristo si nosotros somos una contradicción andante de esa fe que profesamos. Muéstrame tu fe por tus obras, dice Santiago, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, es lo que dice. Muéstrame tu fe sin obras. Yo creo. ¿Y dónde están las obras? Bueno, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Porque dice Santiago más adelante que una fe sin obras es una fe muerta. Y una fe muerta deja sumido en su mortandad al que la tiene. No te da vida, la fe muerta no da vida. ¿Y cuál es la fe muerta? La que no produce obras. La Biblia enseña claramente que somos justificados delante de Dios por medio de la fe sola, y esa palabra es importante. Fue esa palabra lo que hizo la diferencia en el siglo XVII, en la Reforma XVI, en la Reforma Protestante. Somos justificados por medio de la fe sola. La Iglesia Católica Romana cree que somos justificados por la fe, pero no por la fe sola, sino por la fe más las obras, más los sacramentos. No, nosotros creemos que somos justificados por la fe sola fe. Pero esa fe por la que somos justificados nunca se encuentra sola. Siempre viene acompañada de los frutos que demuestran la genuinidad de esa fe. Y ahora yo te hago esta pregunta. A la luz de lo que hemos aprendido hoy de este pasaje, tú puedes estar completamente seguro de que el día de que la muerte toque tu puerta, tú partirás de inmediato a la presencia de Dios. Y si tu respuesta es que sí, ¿en qué basas tu confianza? Porque si no es únicamente en Cristo y en su obra de redención, es mi deber advertirte en esta mañana que estás descansando en una confianza falsa. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Y Él salva únicamente a aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Los puritanos decían: por cada mirada que le des a tu pecado, mira 10 veces a la cruz. Una mirada al pecado, 10 veces mira a Jesús.
Oh, mira a Cristo. Mira a Cristo, transfiérele a Él la confianza que tienes en ti mismo o en tu religión o en lo que sea que no sea en Él. Y el Señor te concederá el perdón de todos tus pecados y el don de la vida eterna. Únicamente por gracia, únicamente por Cristo, únicamente por medio de la fe. Que el Señor nos ayude. No olvides suscribirte y seguirnos para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.